Saludos para toda la Argentina, que Abrazo, sigan bien campeón. todos. Abrazo, qué campeón el tío, qué campeón. Está laburando 140 lucas, 140 lucas. ¿Cómo hace para vivir? Mira, está María Castilone, gracias Pablito. Está María Castilone, economista. ¿Qué haces, María? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo hace? Mostrame este número, por favor. ¿Cómo hace este hombre para vivir? Así, duerme en una tapera. No sé cómo hace, no. Cuando miraban, hace un rato estaban hablando de la canasta básica, la verdad es que ese número no te cubre la canasta básica alimentaria. Esto es una familia entera, cuatro personas, matrimonio de 2 hijos, una familia promedio, para ser clase media, que significa que te alcance para comer y que te alcance para los gastos básicos. Cuando uno mira la canasta de lo que es la indigencia, que es directamente no caer en quedarte con hambre, bueno, él está al borde de esa canasta, lamentablemente, y es lo que está pasando con una parte enorme para este hombre, de los 140 lucas por mes es indigente, ¿no? Sí. Es horrible porque vos le decís, hola, ¿cómo le va? Mucho gusto. Acá Trebuc. Ah, Diego, ¿cómo estás? Ah, un gusto. Che, usted es indigente. Y parece que es una categoría moral, pero no es una categoría, es un tema pecuniario. Si una persona con 140 lucas es indigente. No, y acaban de salir los datos oficiales del INDEC de los salarios, y cuando vemos la variación, es un índice, ¿no? La variación de los salarios del sector no registrado, que es el que viene perdiendo sistemáticamente contra la inflación, cerró el 2023 con 115% de aumento contra 211% de inflación. ¿Qué significa esto? Que aumentaron la mitad de lo que aumentaron los precios. En promedio, todo el sector no registrado, que es la mitad de los trabajadores. Entonces, lo que va pasando es que al que le alcanzaba, a principio de hace un año, a lo largo del año, su incremento de ingresos fue a la mitad de velocidad que los precios, por lo tanto ya no le alcanza. Y eso es lo que explica la caída en la pobreza, ¿no? Que más gente caiga en la pobreza. Hay más pobres. Y sí, sin duda. Hay más pobres, ¿sí? Viene habiendo sistemáticamente más pobres en los últimos años y parece medio. una verdad de sobre todo. perogrullo, pero viste que dicen que hasta lo obvio hay que preguntarlo. Sí. Hay más pobres. Sí, sin duda, sí. ¿La mitad de la población es pobre? La mitad, prácticamente la mitad, hay que ver los números finales, pero seguramente va a estar en eso. Y la verdad es que además, cuando uno mira por edad, lo que está aumentando es la pobreza a medida que vamos a edades más chicas. ¿Qué quiere decir? Que hay más chicos pobres. Hay más del 60% de chicos pobres ya con datos del primer semestre, o sea que el segundo va a ser peor. Y esto es muy, muy preocupante porque los chicos están mal alimentados, entonces les cuesta pensar, les cuesta aprender, y es la clave del futuro es tener buena educación, ¿no? Y cuando uno mira el presupuesto, se gasta mucho en educación, en salud, se gasta mal. Ese es el problema. Vos sos economista, corregime, por Dios. Yo siempre no me gusta hablar cuando se habla de educación de gasto, pero evidentemente se gasta y no se invierte, ¿no? Exacto, ¿no? Y además, obviamente, ¿Se entiende dónde voy, no? Que atrás de un docente, atrás de una escuela, atrás de todo, hay un presupuesto, digamos, hay gasto. Entonces, por eso digo, lo económico parece frío y calculador, pero es la clave para cerrar esto. Y obviamente no es solo la cantidad, lo que se usa, como te decía recién, no es solo el tamaño del gasto, lo mismo pasa en salud y en otros rubros, sino cómo se está gastando, en qué, a dónde va para el gasto, y cuando abrimos muchas veces nos encontramos con que mucho no va donde tiene que ir. Pasa también con las cuestiones sociales o con un montón de fideicomisos. Perdóname, o sea, el dinero que debería estar destinado a reformar o mantener escuelas, edificios, en vez de ir a ese lugar va a planes sociales. No necesariamente a planes sociales. Dentro de la misma escuela va a burocracia, digamos, no termina llegando donde tiene que llegar, ¿no? Lo mismo pasa con los docentes, ¿no? Cuando uno mira a los docentes cobran un salario muy bajo. Sí, claro. Ahora también cuando empiezas a abrir te encontrás con que hay muchos docentes por aula, muchos no van, otros, hay de todo. Cuando empiezas a abrir... Sí, que en Provincia de Buenos Aires son 5 por cargo. El gremio siempre los desmiente. Hablando de docentes, enfoca un minutito. Sí, enfoca un minutito. Che, Baradel, sí, Baradel, ¿cómo le va? Un gusto, Trebuc acá, de La Nación. No sea cosa que este año empiezan amenazando que no arrancan las clases, ¿no? Porque estamos en el mes, ¿sí? A fin de este mes, y el próximo arrancan las clases. No empecemos con que no arrancan las clases. Ya hay amenaza. No, por eso, Baradel, porque estuvo bastante... En la provincia de Buenos Aires, si no le giran los fondos, dicen que van a ir al conflicto. Estuvo bastante calladito durante estos últimos 4 años. Yo sé que hacia fin del año pasado agarró una cantera para empezar a sacar piedras para tirarla al gobierno. Yo ya lo sé. Pero mire que estuvo calladito usted, Baradel. No sea cuestión que ahora sí se le ocurra no arrancar las clases, ¿eh? Discúlpame, María. No, está bien. Sí, discúlpame. ¿Hay algún precio que se está desacelerando o no? Bueno, nosotros tenemos un relevamiento en CIT en la consultora que bajamos, como otros privados, seguimos una enorme cantidad de precios tratando de replicar el IPC. Y lo que estamos viendo es que después del pico de aumento de precios que se dio sobre todo en la mitad de diciembre, con la devaluación, con el final del mandato anterior y el principio de este,
ahora sí estuvimos viendo después una desaceleración en todo lo que tiene que ver con los precios que se mueven permanentemente, no te digo las tarifas, sino el resto de los precios, una desaceleración gradual mes a mes que lo vimos a lo largo de enero. Pasa que enero cerró, en nuestro caso no cerró con 19,6, Para desaceleración, ¿qué significa? Que aumenta a un ritmo más lento. Ahí está, aumentan pero un poquito menos. A un ritmo más lento, exactamente, sí. O sea, la carne aumentaba al 20 y ahora está aumentando al 17, digamos. Claro, cuando vos ves el promedio de enero te va a dar más alto, pero cuando lo ves punta a punta, ¿qué significa? El precio que había al final de enero versus el precio a final de diciembre es más chico. Se fue desacelerando semana a semana. En muchos precios esto lo vimos, no en todo. En algunos, cuando abrís alimentos tenés algo heterogéneo. Se vio también, por ejemplo, en electrodomésticos, productos del hogar. Bueno, a nosotros nos dio, como te digo, en general 19,6 todo el IPC. Enero es un mes en general complicado de inflación, ¿no? O sea, ¿vos crees que el miércoles el número va a estar cerquita de 20, alrededor de 20? Sí, a la ciudad le dio un poquito más, le dio 21. También en diciembre le ha dado mucho menos que al INDEC. O sea, la canasta es diferente. En la ciudad pesa, o sea, acá hay que ver qué es un índice, ¿no? Los índices, cuando hablamos de inflación, ¿qué es? La variación de los precios que están en ese índice, que tienen un peso cada uno cuando se hace la encuesta, el momento que se hace la encuesta, el año base, versus el promedio que tenían esos mismos precios el mes anterior, ¿sí? Y la ciudad tiene una canasta que tiene que ver con el gasto promedio de los porteños. El Gran Buenos Aires y la Nación tienen que ver con los gastos promedio en cada lugar de lo que se llama consumidor representativo. Sí. Después nadie se siente representado porque cada uno tiene su canasta. No, alguna vez me voy a parar, chicos, sí, pues me quise hacer el Novarecio, pero no me sale. El Novarecio está más atel, digo yo. Tenía que hacer unas clases de yoga para tener más flexibilidad. Alguna vez el CONICET hizo un informe y trató de alimentarse o comer lo que dice la canasta básica. Es una catástrofe realmente. Bueno, sí, o sea, nadie comería eso. Esa, ¿no? Es para lo que sería, esa no es la de los precios, sino la de la indigencia, la que calcula lo mínimo que necesitas de calorías, etcétera, y variedad de comida para no ser indigente, ¿sí? Claro. Nadie comería eso si puede elegir, ¿no? Claro. Lamentablemente la mayoría de los argentinos no elige qué come lo que puede. No, bueno, y muchos lamentablemente tienen que terminar comiendo en comedores o llevarse un tupper, ni siquiera pueden darle de comer a sus hijos en su casa, que eso es algo que para mí se ha normalizado y que es algo catastrófico, ¿no? Me parece que hay que volver, digamos, un recorrido largo, pero hay que volver a que cada uno pueda ganarse su sustento y que eso que gana le alcance. Y acá hay varias cuestiones, pero la economía no crece desde 2011. ¿Querés que te comparto algo que me pasó muchas veces, que está muy vinculado con lo que vos estás diciendo? Me tocó hacer muchos trabajos en villas. Para mí son villas, no son barrios de emergencia, son villas. El kirchnerismo cree que cambiando los nombres soluciona el tema. La gente le dice la villa tanto, no le dice barrio de emergencia. Y hay dos particularidades en muchos de estos enclaves absolutamente pobres, ¿sí? Excluidos de la sociedad. Que hay hogares pero no hay casas. Porque la gente vive y trata de hacerlo con dignidad. Pero no es una casa. Muchos de ellos, ¿sabes que no tienen puerta? Y casi ninguno tiene mesas. Sí sillas, pero no mesas, porque no comen ahí. Lo que vos acabas de decir. Esa es la tragedia argentina que muy pocas veces se ve con nitidez o se muestra con nitidez, porque queda detrás de los números que vos contás y muy bien. Detrás de eso hay gente que se está cagando de hambre. Y desde hace mucho tiempo. Sí. Es así, lo que te decía, lo más catastrófico es que en 2011 la economía no crece. Y cuando miramos la macro, después te explica lo que pasa en cada casa, ¿no? En cada argentino. Una economía que no crece, que no genera valor agregado, está estancada. Cuando la población crece, lo que te genera es que cada habitante hoy produce 11% menos que en cantidad, ¿no? Y cuando miramos por gente que trabaja, según el INDEC, o sea, lo que se llama productividad, cayó casi 20%. No hay manera de que los salarios le ganen la inflación, porque se produce menos, hay menos para repartir. Entonces, hay que volver a encontrar, pero uno no puede, un gobierno, digamos, un político, todos me imagino cuando están manejando un gobierno quieren que la economía crezca. Pero eso es lo que llamamos los economistas variable endógena, es un resultado. Vos no podés decretar que la economía crezca. Tenés que crear las condiciones para que la economía pueda crecer. Tan claro eso. Massa creía que anotaba los precios. Che, bueno, precio máximo, la chapa vale tanto. ¿Sí? Producí tanto, ¿no? Sí, es imposible. Alguien dijo, che, pero tenés que darle billete a la gente. Sí, si la economía se trata de imprimir moneda, el mejor ministro de Economía sería un imprentero, ¿no? Y listo. María, ante este escenario, ¿qué prevén ustedes, desde la consultora, lo que debes hablar con tus colegas, qué puede pasar con el número de la inflación de acá a 6 meses? ¿Es utópico decir que de acá al primer semestre puede haber una inflación de un dígito, por ejemplo? No, no es utópico. A mí me parece que obviamente para que esto se logre hacen falta muchos pasos. A mí me parece muy valioso como economista que lo principal es que el presidente tiene claro, siendo economista
y por su mirada, que lo primero que tienen que hacer en Argentina, por el problema que tenemos en Argentina, es eliminar el déficit fiscal. Esto es fundamental, porque cuando uno mira la historia de Argentina, que es una historia de déficit, default, recurrentes inflaciones y crisis, siempre han fallado los planes de estabilización, incluso la convertibilidad, donde el Banco Central no tenía herramientas, no podía emitir para financiar el fisco. El problema terminó siendo el déficit fiscal, gastar más de lo que le entra, y terminaba explotando con crisis de deuda y obviamente con hiperinflaciones en el pasado o, en el caso de Argentina, con altísima inflación. Entonces, el punto este es muy importante, se tiene que cumplir. El gobierno ya ha dicho, no están los datos oficiales, que enero dio superávit incluso después del pago de intereses. Eso es algo muy valioso, hay que sostenerlo. Después, detrás de esto es quién paga la cuenta, ¿no? Porque ese agujero hay que cerrarlo y está toda la pelea que estamos viendo ahora. Y el otro tema es empezar a que el Banco Central ordene un poco toda esa cantidad de pesos que tenía retenidos en lo que serían los pasivos, que hablamos tanto, esas LELIQ, etcétera, y por otro lado ir ordenando lo que es las reservas, que eran negativas, porque eso genera también la posibilidad de empezar a levantar restricciones para que la economía empiece a andar. Dicho esto, hay que ordenar las tarifas, etcétera, que eso es, en el momento te genera un aumento de precios, ¿no? Te impactan en la inflación. Pero hay que generar que eso vaya ordenándose, que la gente crea que ese plan va a continuar y la inflación puede ir bajando. Y nosotros estamos viendo, esperamos para febrero entre 14 y 15% de inflación, marzo algo menos, pero no va a bajar tan rápido porque van a haber varias tarifas subiendo y probablemente sí, hacia mitad de año, si la cuestión sigue funcionando, la inflación debería estar en un dígito, al principio más alto y luego ¿Un más dígito bajo. cuándo? Y es difícil por una fecha, pero yo diría que para mayo podría estar. Lo importante acá es que eso sea, que esa inflación de un dígito no sea porque estamos poniéndole un congelamiento, un parche, es que por eso te iba a preguntar, sino que sea algo económico durante el año. Resultado de que en ese ordenamiento de precios la economía está funcionando. Pues en definitiva, la inflación es la pérdida de poder de compra de la moneda, del peso. Totalmente. María, un gusto conocerte. Sé que sos asidua en esta casa por la primera vez que te veo. Me encantó entrevistarte. Bueno, muchas gracias. Sí, igualmente. Enriquecedor tu aporte, de verdad. Gracias, María Castiglione, economista. Me veo a la redacción de La Nación para hablar con Inés Capdevila. ¿Por qué? Che, el presidente